Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, como les venía diciendo los días anteriores en esta octava de Pascua, el anuncio de Cristo resucitado tiene un vínculo con el Antiguo Testamento, y hoy vemos al mismo Jesucristo haciendo este vínculo. En los días pasados era San Pedro, en su predicación con la cual logró la conversión de 3,000 hombres, ¿no? Pero hoy vemos a Jesús mismo. Él se remonta a los profetas. Él se remonta justamente a lo que anunciaba el Antiguo Testamento. Vuelvo a insistir. ¿Conocemos nosotros un poco, lo suficiente del Antiguo Testamento para que cuando anunciemos a Cristo resucitado sepamos vincularlo a toda esa historia? Recordemos que es importantísimo conocerlo. Es más, el Código de Derecho Canónico dice que todo fiel, no solamente el sacerdote, no solamente el obispo, el papa o la religiosa, todo laico tiene el deber de profundizar la Escritura. Y es también obligación de la Iglesia darle los medios para que los laicos puedan profundizar esta palabra bendita. Entonces ustedes también pueden solitos ir y comenzar a leer. Pueden comenzar desde el Génesis y comenzar a empaparse. Si algo no se entiende, pues no es problema. Uno continúa y quizá después lo va a entender. No puede entender todo de golpe, ¿no? Y Jesús hace una referencia hermosísima. Los profetas, es decir, que está hablando de la palabra que ellos comunicaban. Y Jesús les da también este banquete a ellos de la palabra. Es decir, que Jesús es también un profeta. Es más, estos hombres le dijeron: ¿no escuchaste de este Jesús, de un profeta que iba a liberar al pueblo de Israel, ¿no? Aunque ellos siguen insistiendo pueblo de Israel, ¿no? Cuando Jesús siempre anunció el reino de Dios, el reino de Dios. Bueno, entonces hace este vínculo Jesús y la palabra entonces tiene un primer momento. Y cuando llegan ya a este lugar donde Jesús se queda con ellos, ojo a esto, Jesús dijo que se iba a quedar con ellos. Ténganlo ahí presente. Luego entonces de la palabra viene el alimento, de su propio cuerpo. Les da de comer. En la fracción del pan lo reconocieron. ¿Qué significa que desapareció? No significa que se fue. Dijo Jesús, el texto evangélico nos dice que Jesús se iba a quedar con ellos, para quedarse con ellos. Justamente, Eucaristía, el pan partido, la fracción del pan significa que Jesucristo se queda con nosotros como alimento. Ya no lo vieron, pero estaba presente. Ya no lo veían, pero estaba ahí como su alimento. Maravilloso. Eso ocurre también en la Santa Eucaristía. En cada misa hay dos partes importantes de la celebración. La una es la liturgia de la palabra y la otra es la liturgia de la comunión, ¿no? Son dos partes importantísimas. La palabra y luego la comunión. Pero ojo a esto, la más importante de todas es la liturgia de la Eucaristía o liturgia eucarística. Ahí es cuando Jesús se entrega por nosotros. Y al final, en la liturgia de la comunión, nosotros le recibimos. Entonces, primero, en este pasaje evangélico, capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, primero está esa liturgia de la palabra. Jesús les catequiza. Luego se entrega, le dice que se va a quedar con ellos. Es su acto de entrega. Y luego se les da allí en ese alimento para que ellos puedan comer, ¿no? Esto ocurre en cada misa. Y no es una forma simbólica. Es real, verdadero. No lo podemos ver, es incruento, es decir, que no hay sangre, que es invisible, pero está ocurriendo. En este momento ustedes están siendo alimentados con la palabra de Dios. Solo que a veces hay personas que no les gusta abrir mucho la boquita, ¿no? Como viene la mamá con la cucharita para darle de comer y como que no quieren abrir mucho la boquita. No, solo un poquito, ya escuché lo suficiente, ya solamente esto, ¿no? Y dice la palabra de Dios: abre tu boca que yo la saciaré. Abre tu boca que yo la saciaré. Significa, hey,
Hay que alimentarnos primero de la palabra para luego poder tener hambre de aquel que pronunció esas palabras. Y entonces, a tal punto sea mi deseo que quiero tenerlo conmigo. Ya no solamente escuchar sus palabras, es decir, algo que proviene de Él, sino que ahora Él mismo esté en mí o yo en Él. Es una unión íntima entre Jesucristo y la persona humana. Eso es importante. Por otro lado, hagamos una pequeña conexión de lo que sucede en la primera lectura. Algo interesante. Hay un templo, hay un hombre lisiado, está Pedro y Juan. El templo. Recordemos rápidamente, tenemos que aprender un poquito del Antiguo Testamento. Vayamos al Antiguo Testamento, profeta Ezequiel. Ezequiel mira un templo en visión y dice que del templo emana agua. Templo del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no? Ojo a esto. Jesús dijo de sí mismo: ahora yo soy el templo, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días, dijo. Jesús está ya reconstruido. Este hombre está fuera del templo, no está dentro. El lisiado, digo, ¿no? Y viene Pedro y Juan y lo sanan. Esta agua que salía del templo en el Antiguo Testamento y que podía sanar todo lo que a su paso tocaba o refrescaba, ¿no? Ahora Jesús se hace presente por medio de sus apóstoles y ellos se convierten en templos vivos, de los cuales ahora emana estas aguas de salud. Estos hombres aquí resumen lo que en el Antiguo Testamento de alguna manera veía también Ezequiel. Hermosísimo. ¿Qué más podemos decir? Dice el texto que Pedro le dijo a este hombre: míranos, míranos. Ellos también, dice el texto, le miraron. Había ahí una conexión de miradas. Eso nos hace recordar profeta Isaías, los capítulos del siervo doliente. 52, 59, 62, 49, 52, 54, ¿no? Podemos buscarlos, ¿no? Y allí se nos dice que Dios le dice al pueblo: miren a mi elegido, miren a mi escogido, mírenlo, ¿no? Eso quiere decir también que esta mirada del Antiguo Testamento, de la cual habla el profeta Isaías, luego se hace verdad ya no solamente en el cordero que fue sacrificado, en el siervo doliente, sino también en todos los que son sus siervos. Y aquí viene una pregunta importante para ti y con eso termino, querido hermano. Cuando las personas te miran a ti, ¿será que alguna vez piensan: yo veo en él a Jesús? ¿Será que la gente te ve caminar por la calle y dice: ah, ahí va alguien que realmente es cristiano? ¿O por qué no alguien que diga: ahí va Jesús? Es que no puedo pensar en otra cosa, ahí va Jesús. Lo que le pasaba inclusive a Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco, en medio de un batallón de puros hombres, decían ellos en testimonio que al mirarle a ella, la única mujer, nunca se les pasó por la cabeza malos pensamientos, sino que la veían y tenían ganas de ser buenos, de ser santos, les animaba a orar. Lo que le pasaba al Padre Pío, decían de él que solamente sus movimientos, los movimientos de las manos, la forma como hablaba, cómo caminaba, decían que en eso veían que era Jesús mismo el que se movía, el que caminaba, el que hacía las cosas. Que la gente pueda mirar en ti a Jesús. ¿Te imaginas qué bonito sería un día que la gente te mire y diga: no va ahí Juanito, no va ahí ese padrecito, no va ahí esa señorita, va Jesús? Miren, míranos, miren a Jesús, y que nosotros de alguna manera podamos, no con nuestras palabras solamente, sino con nuestra vida, decir: mírame, o míranos a la iglesia, ¿no? Aquí está presente realmente Cristo. Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos dé la gracia de poder profundizar estos días de resurrección, que significa transparentar
la vida misma de Cristo en nuestra vida. Que así sea.